Grave, déjeme saludar con mucho gusto a estos dos grandes compañeros, al analista político, escritor, al intelectual Ramiro Padilla Tondo y por supuesto al legendario guitarrista de rock mexicano, el buen César López, el vampiro. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Censura. Querido Toñito, ¿cómo estás? Ramiro, qué gusto verlos. Saludos a todos en el público. Un gusto estar acá. Estoy practicando mi español, precisamente. Muchas gracias. Sí, exactamente. Ayer Ramiro estuvo de intérprete de muchos de estos gringos que fueron ahí a decir que quieren ellos invertir en México. Pero bueno, ¿qué les parece, compañeros, que vamos con los temas de hoy? ¿Qué les parece que hablamos de cómo es que efectivamente, mientras que en otros momentos históricos de México durante este periodo neoliberal nos enfrentamos a serias problemáticas, los mexicanos nos vemos cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Los expresidentes salían con las manos llenas de oro, dejen ustedes de billetes verdes de oro, ¿no? Me acuerdo mucho cómo es que hicimos ese análisis de las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto, cómo llega, pues sí, ¿no? Como millonario ya a la presidencia, pero sale multimillonario el cabrón, ¿no? Lo mismo en el caso del Borolas, de Zedillo, que pues además de todo se suman a empresas a las que entregaron al país. Y hoy la situación es muy distinta. Hoy la situación es un México lleno de inversiones, un México en el que se puede expandir ese presupuesto a todos y pueden existir incluso los programas sociales. ¿Qué opinas de esto, Ramiro? Es la forma en que había una necesidad de redistribuir la riqueza en el país. Era claro, con un salario mínimo de 88 pesos diarios, que muchos dicen, no, pues obviamente 88 pesos, nadie ganaba el mínimo. Sí ganaban, más de 3 millones, 4 millones de mexicanos que eran jefes de familia ganaban el salario mínimo. Y ese salario mínimo no significaba absolutamente nada. Perdimos el 95% de poder adquisitivo del salario mínimo en el periodo neoliberal. Aquí lo hemos dicho un par de veces, ¿no? Pasamos de tener un salario mínimo que nos alcanzaba para 55 kilos de tortilla, con un salario mínimo de 1980, a un salario mínimo con el que solo nos alcanzaba para 5 kilos de tortilla al final del periodo neoliberal en el 2018. En esta misma circunstancia, como bien lo planteas, Toño, los empresarios neoliberales, por ejemplo, lo hemos dicho también aquí, Carlos Slim convoca una conferencia de prensa, Carlos Slim que pasó de tener 60 mil millones de dólares a 110 mil millones de dólares solo en el sexenio de López Obrador, y todavía se quejaba de que había cosas, áreas de oportunidad, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto pinche dinero es suficiente para Carlos Slim? ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuál es el techo, no? Pero no, pues pareciera que hay una urgencia, hay una necesidad de acaparar el capital de este país por medio de unos cuantos empresarios. Con lo que se anuncia es, obviamente, se anuncian otras cosas. Nosotros hay que decir también que es una cosa que mucha gente no entiende, mi querido Toño o César, es que la mano de obra mexicana es una de las manos de obra mejor calificadas del mundo. Pregúntenle a los norteamericanos qué harían sin la mano de obra mexicana, la construcción, en la industria de servicios. Ahora, obviamente, también hay otras olas migratorias de mexicanos más preparados que están emigrando a Estados Unidos. Es esta idea de que gobernando la izquierda pues no van a llegar las inversiones, que era asustarnos con el petate del muerto, ¿no? Y sí hay esta circunstancia, ¿no? De tratar de entender los porqués de la posibilidad de tener un país que por primera vez en la historia se parezca a nosotros, Toño. Es muy interesante. Hay una necesidad urgente de entender las circunstancias, y las circunstancias económicas, tú lo planteabas hace un momento, somos la economía 12, pero aspiramos a ser la economía 10 o 9 de la próxima década, ¿no? Y me parece que es bastante loable. Y también, obviamente, en el tema, como cuando empecé mi comentario, es, si tú tienes un salario mínimo de 500 pesos, por ejemplo, o de 600 pesos, de 800, el salario mínimo en México, según mis cálculos, tendría que estar por 800 pesos, Toño, César, más o menos tendría que estar por 800 pesos. Si realmente fuese un salario mínimo que reflejase lo que se ganaba en 1980, salario mínimo tendría que ser como de 1,140 pesos diarios. Eso es más o menos ajustado a nivel inflacionario, tendría que ser y pagaban 88 pesos, ¿no? al día.
Entonces, pues esperemos que también en esta circunstancia lleguemos, Toño, César, a tener un salario mínimo donde a todo el mundo le alcance para todo. Ya estos tarados, inútiles empresarios rentistas que vivieron mamando del presupuesto durante toda su vida, entiendan que un trabajador calificado, contento, con un buen salario, es un trabajador productivo, un trabajador que solo trabaje sus 8 horas y no lo hagan trabajar 2 horas extras gratis por pizza o por ponerse la camiseta, mi querido Toño. Así es, esto está fantástico, ¿no? Este anuncio de reforma laboral rumbo a pues estos trabajadores de las aplicaciones. Hace ratito lo platicábamos con el periodista Ricardo Sevilla, cómo es que incluso muchos de ellos y ellas se enfrentan a acosos sexuales, a arriesgar su vida en las motocicletas, en las bicicletas. Tantos han fallecido debido pues a andar en el trajín y sobre todo a los abusos. Y mira, querido Ramiro, querido vampiro, mientras en su momento pues llega, ¿no? Hace algún tiempo en el sexenio del expresidente López Obrador, esta incorporación al seguro social de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Hoy nos despertamos con una propuesta para también darle certeza jurídica a los trabajadores de aplicaciones. Algo que, y le pido al equipo que nos grabe, yo creo que hubiera sido impensable en el sexenio de Peña, de Calderón. O sea, de verdad, ¿ustedes creen que Peña, Calderón, Fox, Cedillo especialmente, o Salinas, hubieran tenido algún tipo de consideración con los mexicanos que, pues vamos, a los que ellos destruyeron con este tipo de sistemas de subcontratación? Porque de verdad, es con Salinas con quien empiezan estos sistemas de contratación y la gente deja de tener derechos laborales, deja de estar suscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora pues hay una situación completamente distinta que yo no sé de verdad de dónde podrían ellos cuestionar y decir, mira, nos está llevando a la ruina. No nos llevó a la ruina, todo lo contrario. Son situaciones muy propositivas para el mercado laboral, para la inversión, para la economía en México, pero los fachitos siguen diciendo que estamos en la calle de la amargura, pobres cabrones. ¿Qué opinas, vampiro? Y pues yo creo que es parte de lo bonito que haya ganado eh, la enorme voluntad popular de México en el 18 con Andrés Manuel López Obrador, porque justamente nos podemos dar cuenta cómo gobernó o cómo gobernaba, porque nos asustaban siempre con el petate del muerto: vamos a hacer Venezuela, se va a ir la inversión extranjera, la deuda se va a disparar, el dólar se va a 35, va a ser una tragedia nacional, siempre asustando. Y bueno, ahora ya sabemos que no somos Venezuela, que al contrario, todo lo que nos asustaban que iba a pasar, pasaba con ellos, y en este periodo, en este sexenio, pues al contrario, la inversión extranjera rompió récord tras récord, sigue rompiendo récords, el desempleo está en sus mínimos históricos, tuvimos mega obras sin subir impuestos, sin contraer deuda. Entonces es un gran ejemplo. Y lo mismo pienso para situaciones opuestas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina. eh, Vamos a ver, ya estamos viendo cómo gobierna Milei. Qué bueno que también haya ganado. No, qué bueno, pero digo, al menos podemos comparar. En el gobierno de Milei, en estos meses, han entrado a la pobreza 9 millones de personas, así se las pongo. Y no, hombre, los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, por supuesto que no se preocupaban por nosotros. Ellos lo que llegan es a hacer negocio, ¿no? Es cuando digo yo que ya no, ni siquiera es un debate ideológico, ¿no? De que izquierda, derecha, donde pues, yo me ubico en la izquierda por mis ideales, y hay cosas de la derecha que no comparto, pero ya con esta gente ya ni siquiera se llega a eso, ¿no? Su ideología es llegar a hacer negocios al amparo del poder. Por ejemplo, ahorita mencionaba Ramiro lo de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Su punto más alto históricamente, y ahorita no sé por qué ha subido bastante, pero era con Porfirio Muñoz Ledo, que fue secretario del Trabajo, creo que con Echeverría, al final es de Echeverría. Desde allí empezó a caer y caer, pues justamente por esta política neoliberal. Pero yo recuerdo, pues de chico me tocó el gobierno de Echeverría, de López Portillo, y se decía entre los adultos que eran pésimos gobiernos comparados con los de antes, ¿no? Sin embargo, también recuerdo años después que
fíjense nomás, el periódico El Reforma hizo un comparativo en aquel entonces, estoy hablando del finales de los 90, algo así, comparando estos gobiernos pésimos, que yo tenía la idea de López Portillo y Echeverría, que sí fueron malos, no lo vengo a justificarlos, fueron muy malos. Bueno, tienen muchos mejores números que los de Cedillo, Salinas de Gortari, Fox incluido, ¿no? Porque su política es, miren, si ellos hubieran seguido, ahorita ya estarían viendo, pues ya vendieron todo, ahora qué hacemos, pues vamos a ponerles un medidor de cuánto respiran y vamos a cobrarles y se lo damos a una empresa privada, ¿no? Hay que sea un panista el que dueño de esa empresa y hacen sus negocios, ¿no? Bueno, pues no estábamos importando gasolina, petróleo crudo, gas, porque esa era su política, ¿no? Llenarse los bolsillos. Y bueno, tenemos el caso de Ernesto Zedillo y Borolas, ¿no? No nada más es de que salgan, Zedillo privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar a una empresa de estas. Lo mismo con Borolas, con las empresas de energía eléctrica españolas, sino que se llevan información muy sensitiva, ¿no? Incluso hasta eh, de áreas estratégicas de la nación. Por eso es que se debe de prohibir eso, pero ellos no lo ven mal, ellos piensan que está bien. Y Cedillo, fíjense nomás lo curioso, la sociedad fue muy benévola con él, pese a que su gobierno fue malísimo, pésimo, con delitos de lesa humanidad, como que se fueron con el espejismo de la alternancia y le perdonaron. Y un espejismo malísimo, porque pues llegó Vicente Fox, pero con eso como que se la dieron por buena y se le ocurre a últimos días salir a dar la cara, ¿no? Como para que aquí estoy, ahora sí, tírenme los huevos en la cara, ¿no? Muy tonto. Sí, oigan, a ver, pues aprovechando que estamos yo sé que tenemos otros temas ahí, pero pues es justo y necesario que en esta mesa tan buena con mis dos amigos Ramiro Padilla Tondo y César López el Vampiro hablemos de lo chimenguenchón, lo que va a pasar en cuestión de horas. Le pido al equipo que nos grabe. Efectivamente, en cuestión de horas, México, Estados Unidos, estará observando la sentencia de quien fuera el secretario de Seguridad Pública, de nada más y nada menos que un presidente al que se le ha acusado una y otra vez de haber llegado al poder en medio de un fraude electoral y que habría abierto las puertas del infierno para todos los mexicanos con un narcoestado que él disfrazó de una guerra contra el narcotráfico. Por supuesto que nos referimos a Genaro García Luna, el narcotraficante Genaro García Luna, que estará ya muy, muy cerca recibiendo esta sentencia. Y bueno, pues yo lo he platicado desde el principio, creo que es el pensamiento de muchos de nosotros, querido Ramiro, querido Vampiro. Comenzamos contigo, Ramiro. Lo dijo Pigmeno Ibarra, lo dijo César Gutiérrez Priego, lo consideré yo también desde hace ya varios días, y creo que lo consideramos muchos de nosotros. No llega a esa corte del distrito de Nueva York solo, Genaro García Luna. En un ratitito, el juez Brian Cogan no va a sentar a Genaro García Luna en el banquillo de los acusados para sentenciarlo a él solito. Lo sienta junto con Felipe Calderón, junto con el Partido Acción Nacional, parte también con el PRI, lo sienta junto con Vicente Fox, lo sienta con la ultraderecha mexicana, lo sienta con los fachitos, ahí lo sienta en el banquillo de los acusados y ahí lo va a sentenciar. ¿Qué opinas, querido Ramiro, de pues hecho absolutamente histórico? Hace como año y medio me invitaron a una conferencia, lo he platicado aquí, me invitaron en Ensenada. Un grupo de rancios priistas y panistas me invitaron a una conferencia, sobre todo panistas, exfuncionarios panistas. Me invitaron en Ensenada pensando que yo era un chairo de ahí local de Ensenada, no tenían ni idea de quién era yo. Pues obviamente les pegué la madriza de su vida, o sea, yo creo que hasta ahorita están recogiendo los dientes de la mega madriza que les di. Una parte donde hay un tipo que se dice científico, me gritaba que si estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Putin en Ucrania. Y le contesté que durante la guerra contra el narco de Calderón murió un niño cada 36 horas. No solamente Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos, reconoció antes de morir que había que matar a 500,000 de niños iraquíes,
que fue una decisión dura pero necesaria, dijo Madeleine Albright, que espero se esté pudriendo en el infierno la perra esa. Todos ellos, ¿no? Lo mismo que hizo Kissinger, ¿no? Alargando una guerra en Vietnam para que se murieran otro 500,000 de norteamericanos y 6 millones de vietnamitas, ¿no? Eso es lo que hace la extrema derecha en el mundo, y a esa extrema derecha pertenece Felipe Calderón. A Felipe Calderón la historia lo va a juzgar por esta cosa, ¿no? No solamente por haberle declarado la guerra al narco, sino porque en esta guerra que le declaró al narco, su principal operador de la guerra contra el narco estaba aliado con un cartel. Es el imbécil que no podemos escatimar en apelativos para el imbécil de Felipe Calderón. Pasará la historia por ser o muy corrupto o muy pendejo. Muy corrupto si sabía que Genaro García Luna tenía vínculos con el narcotráfico, no hizo nada. O muy pendejo si no sabía que Genaro tenía vínculos, ¿no? O muy corrupto, muy pendejo. No hay in between, como dicen los gabachos, ¿no? O las dos cosas, probablemente, ¿no? Muy corrupto, muy pendejo Felipe Calderón. Y lo que estamos viendo ahora, pues va a ser el cierre de un ciclo, ¿no? Para nosotros, el cierre del ciclo de las balaceras, del disparo a la delincuencia en México, al declarar la guerra contra el narco, porque cuando llega Felipe Calderón teníamos unos promedios más bajos de violencia en la historia del país. Creo que eran 8 o 9 crímenes por cada 100,000 habitantes. Felipe Calderón lo disparó hasta 80 crímenes por cada 100,000 habitantes en ciudades como Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Mi ciudad, Ensenada, que era una de las ciudades que tenía una paz como la de Noruega, que podía dejar el carro. Ahorita es una de las 20 ciudades más violentas del mundo, gracias a Felipe Calderón. Un amigo de extrema derecha que me dejó de hablar por apoyar a López Obrador, descubrió lo que era la violencia del narco cuando en un fraccionamiento exclusivo en Tijuana le tiraron un cadáver afuera de su casa. Entendió de qué se trataba la guerra contra el narco. Entonces, ahora mismo hay muchas cosas que podemos decir. Surgieron entre 60 y 80 grupos armados solamente durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, Felipe Calderón debería de estar en la cárcel junto con Genaro García Luna, en vez de andar el hijo de su reputísima madre dando conferencias sobre democracia en otros países. Es lo que tendría que hacer Calderón. Calderón debería regresar a México y enfrentar la justicia. Calderón debería estar preso en una de las cárceles que privatizó, ¿no? Sería poético eso, mi querido Toño, mi querido César. Y esperemos que la historia lo juzgue de verdad. Ahora, Acción Nacional se convirtió en una caricatura de lo que siempre fue. Y ahí está. Tener como líder a Marco Cortés refleja básicamente el deterioro de Acción Nacional en todos estos tiempos, ¿no? Pero bueno, en fin. No, pero ¿sabes qué? Entiendo esto que nos planteas, Ramiro, de que lo justo, lo poéticamente justo sería que Genaro García Luna se enfrentara a una de estas prisiones que él, pues, encabezó, ¿no? Creó, a las que mandó tanta gente de la forma más desafortunada. Pero honestamente, si es sentenciado a cadena perpetua, todo indica que lo mandarán a IDX Florence, allí en Colorado, que es de verdad uno de los infiernos en la tierra, ¿no? Siempre se habla de lo muy luchadores que son en Estados Unidos por los derechos civiles y no sé qué, no es cierto, ¿no? Este es uno de los ejemplos, esta prisión horrenda en la que verdaderamente le dan muerte civil, muerte cívica, muerte civil a cualquier tipo de persona, en la que ellos aseguran que están pues los hombres más peligrosos para el país, desde terroristas hasta espías, asesinos seriales, narcotraficantes. Es una prisión horrenda, espantosa, cuyas, así como nos lo está mostrando don David en esta infografía de AFP, son celdas de 2.1 por 3.6 metros, en las que no se comparte de ninguna forma con ningún otro recluso, no hay comunicación con algún otro recluso, los celadores tienen prohibido hablar con los reclusos, nunca se apagan las luces, están siendo revisados constantemente en esta cárcel, no hay privacidad, no hay de que, oye, pues voy a ir al baño y me trapo tantito, no, nada de eso, se tiene todo en la misma instalación, no se puede tener contacto con la familia no puede visitar a la persona que está detenida,
En todo caso, le permiten a esta persona tener la visita de su abogado o abogada una vez al mes, y el abogado o la abogada le puede llevar fotos o videos de su familia y hasta ahí. También se le permite media o una hora caminar en un pasillo que tiene pues unas columnas, unas paredes inexpugnables que efectivamente no tienen una salida hacia el cielo. Caminar ahí de un lado a otro sin tener contacto con nadie más mientras se es absolutamente resguardado, lo que pues ha provocado, por ejemplo, quejas durísimas de otros reclusos que están ya ahí, como Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán. Entonces, pues sí, ¿no? A lo mejor yo estoy convencido de que le iría mucho mejor si lo metieran en una cárcel mexicana en la que a lo mejor se podría exponer, ¿no? Al maltrato de otros reclusos, pero al menos de contacto humano. Esto es verdaderamente perder absolutamente nuestra condición como seres humanos, ¿no? O sea, ya de verdad es la forma en la que el gobierno de Estados Unidos mete a la gente en una caja para que se les olviden de ellos de por vida. Le pasó a Unabomber, a Kaczynski, que efectivamente no murió ahí en ADX Florence porque se puso muy malo después y lo tuvieron que llevar a un hospital prisión, ¿no? Pero ahí este señor que se creía luchador también ahí, que según él estaba haciendo pues una serie de explicaciones sociales de lo que ocurría y que más bien pues realizó una serie de actos terroristas, se enfrentó a uno de sus peores finales y a pesar de que él era un ermitaño, ¿no? Que hacía todo esto desde unos bosques, si no me equivoco, allá en Montana, para él fue, por ejemplo, una situación terrible. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Vampiro, perdón, ya me extendí ahí con lo de ADX Flores, pero ¿qué opinas ya de la sentencia del narcotraficante Genaro García Luna, mejor amigo de Felipe Calderón? Sí, hombre, y fíjense cómo, pues él no tenía necesidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de su carrera pública fue escalando y llegó a un peldaño muy alto, ¿no? Como para tener que hacer este tipo de tonterías, pero si lo hace es porque es su misma conducta ya de delincuente, ¿no? Igual que Borolas, ¿no? O sea, es como cuando dicen, es que los jueces deben ganar muy bien para que no sean corruptos, o los diputados, o los senadores. Pues la ética no depende de cuánto ganes, ¿no? Tú sabes qué está bien y qué está mal. Ahora, el señor hizo muchísimo daño a millones de personas, ¿no? Todo lo que nos platicas de cómo es esta cárcel, pues se lo tiene bien merecido, ¿no? Y él no se hubiera aventado ese negocito solo. O sea, nada más él solito se le ocurrió negociar con los cárteles y nadie más está involucrado. Eso es imposible, ¿no? Mismo Fernández de Ceballos, él lo dijo con Azucena Oresti, dice, es imposible que no hubiera estado enterado Felipe Calderón. Entonces Azucena le dice, entonces estaba enterado. Bueno, si no estaba enterado es un idiota. Y efectivamente, ¿por qué no está en México Calderón, no? Bueno, y Calderón y mucha gente más. Ahora, también yo creo que también es digno resaltar las veces que Noroña, porque no fue una ni dos, fueron varias veces que en su cara le dijo y lo acusó de varias cuestiones que ahora sabemos que son ciertas, ¿no? Bueno, ahora nada más está esperando la sentencia, o sea, ya su responsabilidad ya no está a discusión, ¿no? O sea, estos panistas no tienen para dónde hacerse, pero yo creo que sí vale la pena. Yo estaba revisando los videos de Noroña en aquellos años. Es bastante valiente, tomando en cuenta pues todo lo oscuro que es este personaje, ¿no? Y también sería muy bueno resaltar de dónde viene esta guerra al narcotráfico, para que podamos entender el gran daño que hizo este fraude electoral de 2006. Justamente es una estrategia de Calderón para legitimarse en el poder o para distraer. Es resultado de ese fraude electoral. No nada más nos privó de tener un gran gobierno desde 2006 con López Obrador, sino todo este gran daño. Y vuelvo a lo mismo, o sea, este señor Genaro García Luna no se iba a aventar solito, por supuesto que tenía el visto bueno pues, desde su jefe, ¿no? Recuerdo una vez más a Noroña, donde le dice, en tribuna se lo dice, le dice, ¿quién es el socio del Chapo Guzmán? O sea, sabía hasta quién. ¿Quién es el socio del Chapo Guzmán? ¿Tú o Calderón o los dos?
Entonces, pues bien merecido, o sea, ojalá que cuando menos aquí estamos viendo algo de justicia, faltan varios. ¿Dónde está Calderón? Calderón tiene que estar sentado en algún momento. Yo creo que aquí ya me estoy aventurando, pero yo creo que si no habla Genaro García Luna porque hay ciertas amenazas con su familia o algo así, porque solito no pudo haber hecho todo esto. No, y efectivamente, lo platicábamos con el periodista Francisco Paco Cruz. Está tan enmarañado el caso. Genaro García Luna tiene tanta información, tantos expedientes de esas carpetas de las que habla Paco en su libro García Luna, el Señor de la Muerte, con tantos, miren, no solamente políticos y criminales, empresarios, periodistas, personas de las élites, que esto explica por qué no llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta es la razón, esto es lo que explicaría en todo caso. Pero bueno, ¿qué les parece, queridos compañeros, que vamos al último tema de la agenda en esta muy candente, muy sabrosa mesa de análisis? Le pido al equipo que nos grabe. Ayer, mire, por cuestiones de tiempo y tecnológicas no le pudimos pasar el mensaje completo de la senadora Andrea Chávez, quien ya presentó una denuncia penal en contra de un eunuco. ¿Dice usted cómo que un eunuco? Sí, 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 en contra de un pseudo caricaturista y conocido eunuco de nombre Antonio García Nieto, luego de que este cobardazo realizara una serie de comentarios misóginos, ultrasexualizados en contra de la legisladora en sus redes sociales. Situación que, señoras y señores, llega al límite cuando este pendejete, insisto en llamarle pendejete porque eso es lo que es, un pinche cobarde, ¿no? Compartió una foto modificada con inteligencia artificial mostrando falsamente a la legisladora en una posición sugerente y muy inapropiadamente erotizada, lo cual se configura como un delito para la ley Olimpia. No importa que este cobarde eunuco perdón, pero esa es la verdad, sin huevos, salga a decir que él no creó la imagen, que no es suya, que solamente la compartió. El hecho de compartirla se configura como delito. Y además de todo, bueno, el muy cobarde pues salió ahí a chillar y a exigir el apoyo de Naciones Unidas, de Reporteros Sin Fronteras, asumiéndose erróneamente como periodista, en definitiva, y yendo a los peores pues espacios pedorros de los medios de comunicación corporativos a que le lavaran las nalgas, y mientras él pues hablaba con su voz chillante. No sé si lo han escuchado, compañeros, pero tiene una voz chillante, chillante, ¿eh? O sea, yo no me lo imaginé, ¿no? Pero uno escucha la entrevista, por ejemplo, que le hace pues este tipejo de Luis Cárdenas, en la que verdaderamente le soba la espalda, y es una voz chillante, pues típica, ¿no? De una persona así como él, un eunuco. Bueno, ya se realiza esta denuncia penal por parte de la senadora Andrea Chávez. Esto es en parte de lo que planteó ayer en la Cámara de Senadores. Toda la fotografía, miren, el tipo penal en la Ciudad de México no castiga solamente a quien fabricó la imagen, sino a quien difunde la imagen, sea verdadera o sea falsa. Esto es importante decirlo. El 20% de la imagen que se hizo pública es real. Es una imagen que yo hice pública hace mucho tiempo en Instagram, cuando ni siquiera me dedicaba a hacer política, y el resto, el otro 80% de la imagen es la que se realizó a través de Photoshop o inteligencia artificial. Entonces, independientemente de que Antonio García Nieto la haya fabricado o no, él se dedicó a divulgarla. De hecho, la eliminó hace 24 horas. Todavía pueden consultarla, porque Twitter, o ahora X, tiene un mecanismo precisamente de defensa en donde todavía se puede ver unas cuantas horas después de eliminada la publicación, pero no ha eliminado el resultado de esa publicación, de otra serie de posicionamientos que él hiciera y de otro mensaje que me envió en privado, que ya le entregué a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, mire, de hecho, Andrea, quien por cierto fue colaboradora de Sin Censura durante mucho tiempo, y mire, en la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta le quitó el teléfono a Sin Censura, pues sí, yo voy a hacer la transmisión. Me da mucho coraje, ¿no? De que
estos cabrones verdaderamente odian a las mujeres a tal grado de que pues sean así de cobardes, ¿no? Hay muchas razones por las cuales se podría criticar a varios miembros, a varios representantes de la Cuarta Transformación, hombres y mujeres. Pero es sumamente irrelevante que lleguen a esta, ¿no? A los mensajes que emitió este desgraciado en sus redes sociales, que son muchos, ¿no? Misóginos. No sé si tenga por ahí don David los, pues estos, miren nada más, ¿no? Yo no quiero ni siquiera repetirlo. Y yo sé que a lo mejor usted nos está viendo y nos está escuchando desde su coche, de su trabajo y no puede ver las imágenes, pero estamos poniendo en pantalla mensajes que este pendejo publicó en sus redes sociales, mensajes sumamente misóginos, ofensivos, que son irrelevantes en la política. Yo se lo digo de verdad, si yo, Antonio Ruiz, me dedicara a la política y fuera, no sé, ¿no? Un satidiático, pues es muy mi pedo, pues, ¿no? O sea, es mi pedo, ¿no? Definitivamente. No tendría por qué alguien cuestionármelo. Cuestiónenme algún tipo de política que vaya en contra de México, no sé, ¿no? Esto es irrelevante, pero los cobardes como este hijo de la chingada, que además es un fascista, que se blanquea el solo, él es tan moreno como su servidor, y se blanquea en sus fotos, en sus pues, tachones, porque de caricaturista no tiene nada el cabrón, ¿no? Estos planteamientos son irrelevantes. Critique, maldito cobarde, critique a las senadoras, a los senadores, a las políticas, a los políticos, por cuestiones que tengan que ver con su trabajo, no con su vida personal, que vamos a